Si hablábamos de que Jerusalén es mimética, como te decía, la Alhambra de Granada es mágica y tiene duende, Carlos, un patrimonio de la humanidad de esos espeluznantes, espectaculares, mágicos, se acabarían los epítetos. Y también fruto de dos culturas que también han peleado mucho tiempo. Hay que recordar que la presencia árabe y consecuentemente musulmana en España fue de 8 siglos en total, y que el último lugar que se conquistó, se reconquistó, fue precisamente pues Granada en 1492, y con ese lugar emblemático que la UNESCO en 1984 reconoció como Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que está en ese top 10 a nivel mundial. Sin lugar a dudas. Que bueno, muestra cómo una cultura se desarrolló, creció y llegó a niveles absolutamente increíbles en España y específicamente ahí en Granada. Yo me encanta escucharte así porque todas las semanas aprendemos de ti con los patrimonios de la humanidad. Es verdad que nos cuentas unas historias magníficas que podemos además seguir leyendo en Vagamundos, ese portal que tú diriges y que es tan espectacular también a nivel de los patrimonios de la humanidad. Pero es que cuando has hablado de la Alhambra de Granada, que es a lo que nos referimos hoy, es que se te pone un brillo especial. Es decir, y además dices, uno de los 10 grandes del mundo. Es que tenemos que presumir de lo nuestro, pero porque realmente, objetivamente, así lo vale. Bueno, es que además al final es muy importante lo que es la historia que rodea pues, a todos estos lugares, todas esas construcciones, ¿no? Entonces cualquiera que vaya a visitar la Alhambra, que es, hay que recordarlo, el monumento más visitado de España, y hay que comprar las entradas con antelación. Yo siempre recomiendo madrugar, ir a la primera hora del día que se pueda, y luego, por supuesto, además, no te enterarías de lo que es la Alhambra sin cruzar al otro lado e ir al Albaicín y ver, a ser posible, el atardecer, ¿no? Pues va a ser el día perfecto, comenzarlo en la Alhambra. Si puedes además alojarte en ese hotel que conocemos En el tan Alhambra emblemático, Palace. el Alhambra Palace, es un lujo, pero un lujo realmente que vale la pena. Y luego, pues eso, terminar el día viendo el atardecer desde el Albaicín y, a ser posible, también completarlo asistiendo a un espectáculo flamenco que tiene mucho que ver también con la cultura árabe. Oye, la Alhambra de Granada es arquitectura, es naturaleza, parece mentira, pero es así, es historia, es cultura, es leyendas, es agua. Es ingeniería. Ingeniería. Porque estamos hablando de un lugar que está en una colina y entonces hace eso, unos cuantos siglos, cómo gestionas subir el agua para que luego descienda por esos canales, por esos sitios maravillosos de los jardines, donde los patios. En los patios, donde el murmullo del agua te deja en paz contigo mismo y con el mundo. Lo tiene absolutamente todo. Es también, por supuesto, militar. Hay que hablar de la Alcazaba, que era la fortaleza militar que protegía la Alhambra, y la protegió muy bien durante bastantes siglos. Estamos hablando de que la Alhambra como tal, en su última época, era pues el palacio residencia de la dinastía nazarí, y que fue la última de Granada, y durante siglos pues intentamos, y cuando digo intentamos me refiero a los españoles, a los cristianos, reconquistarla, y nos llevó un tiempo, porque realmente estaba muy bien protegida, entre otras cosas porque eligieron muy bien el lugar donde construirla. Estamos viendo las imágenes, realmente son espectaculares. Para ti, ¿cuál sería ese lugar emblemático, ese secreto de la Alhambra que para ti es mágico? Quizás no sea de los más conocidos, porque cuando uno piensa en la Alhambra muchas veces piensa primero en el Patio de los Leones, ¿no? A mí me gusta muchísimo el Jardín de los Arrayanes, porque es que, no sé, para mí es un lugar que cuando lo construyeron, cuando lo pensaron, cuando lo diseñaron, yo creo que lo diseñaron pensando en la paz y en la espiritualidad más absoluta, porque es que te lleva, no sé, a un estado de bienestar contigo mismo y con el mundo. El Patio de los Leones, por ejemplo, el salón también, el de los emperadores. Bueno, al final encontramos un montón de lugares y de rincones
donde hay que pararse, porque la visita a la Alhambra no es una visita que haya que hacer, decir, bueno, ya está, sino que como bien tú decías, ir a primera hora te puede llevar un montón de horas si la haces tranquilo para imbuirte de verdad de lo que supone y de todo lo que nos estás contando. Sí, además yo recomiendo hacer una visita guiada porque obviamente la Alhambra a lo largo de los siglos ha cambiado mucho. Hay mucha gente que se queda absolutamente en shock cuando llega y ve el palacio de Carlos V, que no pega para nada, obviamente, pero se hizo así a propósito para mostrar y demostrar que en ese momento quien mandaba era Carlos V, el emperador, y la religión que mandaba pues era la católica. Entonces ahí se cambia totalmente el estilo. Estamos hablando de un patio circular que está integrado en un palacio cuadrado, ¿no? Entonces si lo comparas con, por ejemplo, todo lo que es la imaginería de los palacios de la Alhambra, que llegó a haber en la Alhambra hasta 5 palacios, porque era pues todo lo que era la familia nazarí, la dinastía nazarí, y como hay que tener muy en cuenta de que en lo que es la religión musulmana están prohibidas lo que es las representaciones humanas, o sea, no puedes poner una imagen ni de Alá, ni de Mahoma, ni de ningún ser humano, están prohibidas las imágenes antropomorfas. Ellos lo que hicieron es hacer arte de lo que es la caligrafía del Islam. Entonces, continuamente ves, claro, si no sabes árabe, no lo vas a entender, pero muchísimo de lo que es los diseños son textos del Corán. Básicamente el que se repite por toda la Alhambra es Dios es el único vencedor. Se repite continuamente en todo lo que es la imaginería de la Alhambra. Entonces, pues ese contraste total entre el palacio renacentista de Carlos V y el resto de las construcciones, bueno, pues si te lo explica alguien que conoce bien la historia de los muchos siglos, pues entonces acabas de entender, bueno, cómo ha llegado a ser la Alhambra lo que es después de tantos siglos de primero ocupación árabe y luego, pues, por supuesto, cristiana. Uno de los lugares, uno de los rincones dentro de la Alhambra es la Alcazaba, ¿no? No podemos dejar de mirarla, de extasiarnos ante tanta belleza, de pasearla despacio y de aprender de ella, ¿eh? Sí, es que además, como decía antes, de ingeniería, porque el agua, que es un elemento consustancial a lo que es la cultura árabe e islámica, no era solo para adornar y para los jardines y para las fuentes. Era muy importante, por ejemplo, que en caso de asedio, que los asedios en aquella época a veces podían durar años, pues tener un aljibe que pudiera almacenar agua para mucho tiempo y poder resistir esos meses y años de asedio. Entonces, por ejemplo, el aljibe que hay en la Alcazaba es una obra maestra de la ingeniería, ¿no? Entonces, son cosas que al visitante normal le pueden pasar desapercibidas, porque obviamente te centras mucho más en la parte estética, la parte de los patios, de los palacios, de los jardines, y a lo mejor eso te puede pasar un poco desapercibido, pero obviamente era algo muy, muy importante en lo que era la vida cotidiana de la Alhambra. Oye, hablando de eso, una recomendación que a mí me gustaría darle a los espectadores es que precisamente cojan alguna de las visitas guiadas que hay por la Alhambra, porque se te pasan muchas cosas, hay tanta información, hay tantos detallitos, hay tantos rincones, que si alguien que realmente conoce bien la Alhambra te los explica, yo creo que tienes una percepción mucho más global, pero mucho más íntima, ¿no? Sí, yo suelo tener una relación de amor-odio como fotógrafo, porque claro, en las visitas guiadas se va al ritmo que se tiene que ir, ¿no? Y además allí, como decíamos antes, el monumento más visitado de España, pues no puedes acumular grupos, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedes hacer es hacer esa visita guiada, escuchar, prestar atención y luego ya tranquilamente desandar el camino y ya tomarte el tiempo, en mi caso, para las fotos, que puedo ser bastante a veces lento y maniático, que si esta toma, que si está... Pero digamos que al final puedes hacer las dos cosas, ¿no? Y con eso ya consigues completar la visión interna desde dentro, pero como digo, como dije antes y ahora recalco, al atardecer, vete al Albaicín y disfruta de esa puesta de sol que, aunque, vale, está bien que lo hubiera dicho en su momento Bill Clinton cuando la visitó, ¿no? De que era
la mejor puesta de sol del mundo, pero ya lo sabíamos hace muchos siglos, no hacía falta que Bill Clinton lo dijera, viniera y lo dijera. Pero bueno, se agradece que un presidente de Estados Unidos que ha estado en miles de lugares maravillosos, pues realmente se quedara extasiado allí viendo esa puesta de sol. Oye, tengo que ir terminando, pero no quiero dejar en el tintero que es un lugar para recrearse. Sí. Es decir, visita guiada, al amanecer, cuando abren a primera hora, descubrirla, hacer una visita guiada, que por cierto hay muchas modalidades de visita guiada, ¿eh? Puedes ir en grupo, puedes hacer una visita privada para 2 o 3 personas o para un pequeño grupito, e incluso hay visitas guiadas y tematizadas por las noches, que también incluyen conciertos y algunas actuaciones que realmente, bueno, te van a hacer pasar un momento único, así que no lo dejes de lado. Y una vez que hemos hecho la visita, volver sobre nuestros pasos, me ha encantado, para recrearse, ¿no? De una manera ya más individual, volver a recordar lo que nos han contado y a lo mejor elegir el lugar preferido. ¿Para ti cuál es? Además del que me has contado, ¿eh? Sí, bueno, realmente es que la Alhambra es un lugar que te apabulla con la belleza, Sí, ¿no? Entonces, yo a veces he estado muchísimas, de hecho creo que la primera vez que fui aún no tenía 18 años, muchas veces es perderte por un jardín, ese es el secreto. un rincón que de repente tienes una visión de una torre, una visión de... O sea, es ese lugar, como quien dice, de segunda, porque no está en las guías, no está pero te deja extasiado de belleza. Oye, entiendo que el Alhambra está en esa guía que traes, ¿no? Por supuesto, este es un regalo maravilloso que me han hecho de Anaya, además es de este año 2023, están los 49 lugares Patrimonio de la Humanidad de España. Esperemos que este año, que ya se vuelve a retomar después del parón por la guerra de Ucrania, que no se hizo la reunión de la UNESCO el año pasado, este año sí vuelve a haber reunión y esperemos que crezca el número de lugares de España, porque hay algunos bastante interesantes por añadir, pero en este libro de 2023 están los 49 y por supuesto la Alhambra tiene un lugar de honor con una descripción bastante completa y detallada de la parte arquitectónica. No es un libro para expertos, es un libro, pues como dice, destinos Patrimonio de la Humanidad. Es ir a un destino por muchas razones, pero una de las principales, obviamente, por ejemplo, en Granada, no creo que a nadie se le ocurra ir a Granada y no intentar, porque a veces, si es un viaje de última hora que decides de hoy para este fin de semana, pues en fin, no vas a encontrar entradas. Pero no se me ocurriría a nadie que quiera ir a Granada sin querer ir a la Alhambra. Es un planazo, desde luego, ir a la Alhambra de Granada, preparar ese viaje. Es un planazo sentarte en un sofá y leer ese libro. Son los 49 destinos Patrimonio de la Humanidad que hay en España y que han editado y comercializan nuestros amigos de Anaya Touring, que nos han regalado ese libro para, bueno, acercarnos un poquito más a nuestros patrimonios. Son planazos